Decir que la franquicia Tales of es una de las más grandes del género sería quedarnos cortos, ya que ella nos ha regalado diversos títulos de exuberante calidad como son Tales of Symphonia y Tales of Berseria, solo por mencionar algunos, y con cada una de sus entregas se ha ido puliendo su sistema de combate, el cual tiene sus raíces en los juegos de pelea 2D, hasta llegar a su máxima expresión en Tales of Arise, motivo por el cual el día de hoy los vengo a invitar a un viaje en el tiempo a través de cada una de las entregas principales de Tales of, y para ello debemos empezar, claro está, por el principio. Tales of Phantasia es un videojuego de rol y acción desarrollado por el estudio Wolf Team y publicado por Namco durante el ya lejano año 1995 en Japón, el cual fuera dirigido por Eiji Kikuchi, en exclusiva para la Super Famicom. Y debido a su gran éxito en su tierra natal, más pronto que tarde recibió un port para la PlayStation 1, el cual nos regaló la ya mítica primera intro estilo anime de la saga. Posteriormente recibió un port para la Game Boy Advance, siendo esta la primera vez que pudimos disfrutar de esta entrega fuera de Japón de manera oficial, claro está. La historia de Phantasia es adaptada por Yoshiharu Gotanda, quien también estuvo a cargo de la programación del título, y para crear este mágico mundo se inspiró en una novela sin publicar llamada Tale Phantasia. Así también se apoyó en las historias narradas por el novelista inglés Michael Moorcock, quien es mayormente conocido por sus trabajos en el campo de las novelas de ciencia ficción y fantasía. Un ejemplo de su trabajo lo encontramos en su libro La maldición de la espada negra y El campeón eterno. Y ya por último, también bebió del lore del maestro del terror cósmico, H.P. Lovecraft. Esta historia nos pone al control de Cress, un joven quien vive en un pequeño y pacífico pueblo, quien un trágico día lo pierde todo en la vida, motivo por el cual emprende un viaje en busca de los culpables. Phantasia cuenta con un sistema de combate llamado Linear Medium Battle System, en el cual nos enfrentaremos a los enemigos en una vista de scroll lateral, en la cual nos podremos mover de izquierda a derecha para atacar completamente en tiempo real, muy al estilo, como ya dijimos, de los juegos de pelea de esa época. Tales of Phantasia, como mencionamos en un principio, fue creado por el estudio Wolf Team, quien pertenecía originalmente a Telenet Japan, pero debido a diversas diferencias creativas, Wolf Team se dio a la tarea de buscar un nuevo publisher, y en su primer intento trataron de vender su idea a Enix, pero estos se negaron. Las ironías de la vida, ¿verdad? Para luego probar suerte con Namco, quienes dieron luz verde a este proyecto. No obstante, el desarrollo de Phantasia no fue sencillo, ya que cuando el título se encontraba ya con un nivel avanzado de desarrollo, el estudio Wolf Team sufrió bajas en su plantilla de trabajadores, quienes abandonaron el proyecto probablemente por diferencias creativas, para así crear un nuevo estudio conocido actualmente como 3Ace, nuevamente ironías de la vida, afamado por crear títulos como Star Ocean y Valkyria Profile. Pero al final es bueno saber que salió algo productivo de esta separación después de todo. El apartado musical estuvo compuesto por la trinidad conformada por el maestro Motoi Sakuraba, Shinji Tamura y Ryota Furioya. El tema principal de nombre Yume wa Waranai, el cual se podría traducir como El sueño que nunca termina, fue interpretado por Yukari Yoshida en las versiones de Super Nintendo y Game Boy Advance. Y para la versión de PlayStation 1 contamos con el talento de Yomi. El diseño de los personajes fue realizado por el mangaka Kosuke Fujishima. Tales of Destiny es un videojuego de rol y acción desarrollado por el mítico estudio Wolf Team y publicado por Namco, un mes de diciembre de 1997 en su natal Japón y en septiembre de 1998 en América, en exclusiva para la original PlayStation. Y en esta nueva aventura tomaremos el control de Stan Alerion, un joven aventurero quien por diversas razones se ve involucrado en un conflicto entre dos bandos y para sobrevivir debe de tomar una vieja y oxidada espada, la cual para su sorpresa se trataba de Daimlos, una de las míticas Swordian, espada de gran poder y sabiduría. Situación que lo llevará a vivir una de las más grandes odiseas jamás contadas.
Para esta entrega nos toparemos con una versión mejorada del Linear Medium Battle System, y el combate nuevamente se desarrollará en un ambiente 2D side-scroller, en un combate de acción en tiempo real. Tales of Destiny recibió un remake para la PlayStation 2, el cual incluye diversas mejoras, de entre las cuales podemos destacar un redibujado de los ambientes 3D, así como de sprites de los personajes. Se reimaginó el sistema de combate, el cual pasó a llamarse Aerial Linear Medium Battle System, ya que nos permite realizar ataques y combos en el aire. Adicionalmente, se incluyó actuación de voz a todas las secuencias cinemáticas, y esta versión salió al mercado el 30 de noviembre del 2006. Tales of Destiny contó con una versión más conocida como Director's Cut, la cual era compatible con la partida del remake de PlayStation 2, y que incluía una nueva historia, un nuevo modo de dificultad, así como el Leon Mode, el cual nos permitía controlar a Leon para experimentar su punto de vista de la historia. Adicionalmente también se incluyó a Lilith como personaje controlable, y esta versión salió a la venta en Japón durante el 2008. El diseño de personajes estuvo a cargo del artista Mitsumi Nomata, ampliamente conocido por sus trabajos en Mobile Suit Gundam. Las escenas animadas fueron elaboradas por el estudio de animación japonés Production IG. El apartado musical de Tales of Destiny fue compuesto por el maestro Motoi Sakuraba de la mano de Shinji Tamura, quienes escribieron un total de 72 piezas musicales. La canción que suena durante el video introductorio lleva el nombre de Yume de Aruyouni, la cual es interpretada por el grupo de J-Pop DIM. Tales of Eternia es el tercer juego de la saga, el cual salió a la venta durante el mes de noviembre del año 2000 en Japón y solo uno más tarde en América, lugar donde tuvo que ser rebautizado como Tales of Destiny 2, debido a unas movidas con los registros de la marca, aunque también se debió a que Namco quería estandarizar la marca, justo como hace Square Enix con Final Fantasy. ¿Se imaginan que hubieran seguido por esa línea? Ahora iríamos por el Tales of Destiny 17. Eternia se puso a la venta de manera exclusiva para la PlayStation 1, siendo este el último título de la saga en ser desarrollado para esta fantástica consola. Su desarrollo estuvo a cargo nuevamente del estudio Wolf Team, y de la publicación se encargó Namco. Esta entrega nos presenta el mundo de Inferia, lugar donde conoceremos a Rain Herschel, un joven cazador quien junto con sus amigos deberá impedir un cataclismo que amenaza con destruir el mundo. En relación al combate, nuevamente nos topamos con el Linear Medium Battle System, un sistema de combate que, como ya sabemos, se ha caracterizado por ser una mezcla del combate de un clásico RPG y la acción en tiempo real con vista en 2 dimensiones. El diseño de personajes estuvo a cargo de Mitsumi Nomata, artista concurrente en la franquicia, y por su parte las secuencias animadas nuevamente fueron elaboradas por el estudio Production IG. El apartado musical fue elaborado por el maestro Motoi Sakuraba junto con Shinji Tamura. El tema principal que podemos escuchar en el opening porta el nombre de Flying, el cual fue interpretado por el grupo de J-Rock conocido como Garnet Crow, y desafortunadamente, como solía pasar, en la versión americana fue reemplazada por una versión orquestada. Tales of Eternia recibió un port para la PlayStation Portable, el cual salió a la venta un 3 de marzo del 2005 y que desafortunadamente no llegó a América. Esta versión implementa varias mejoras gracias al poder de la PlayStation Portable. Un ejemplo de ello sería en el apartado gráfico, el cual se retrabajó tanto en las texturas así como animaciones. También se mejoró la estabilidad de los frames del juego, en especial durante el Overworld. Aunque esta bella versión no llegó a territorio americano, nuestros amigos europeos corrieron con mayor suerte, ya que fue lanzado en aquellas tierras bajo el sello de Ubisoft. Y ya durante el 2006 fue lanzado un MMORPG bajo el nombre Tales of Eternia Online, el cual estuvo activo durante solo un año en Japón, debido a que la cantidad de usuarios no dejaba de caer durante los primeros meses, por lo cual fue considerado un fracaso. Su sistema de juego era similar a los títulos de la saga Tales of, con el añadido del juego en línea, y en esta entrega podrías crear tu personaje y escoger una clase, ya sea un warrior, mago blanco o hechicero. Tales of Eternia significó el fin de una etapa técnicamente hablando, ya que las siguientes entregas serían elaboradas en consolas de siguiente generación, lo cual llevó las posibilidades de la franquicia a otro nivel.
Tales of Destiny 2 es un videojuego de rol y acción desarrollado por World Team y publicado nuevamente por Namco, y cronológicamente es el cuarto título de la saga y a su vez es la primera secuela directa dentro de la franquicia, la cual se pusiera a la venta de manera exclusiva para la PlayStation 2 el 28 de noviembre del año 2002, solo en territorio asiático y desafortunadamente nunca llegó a América o Europa. 8 años han pasado desde el final de Tales of Destiny y ahora tomaremos el control de Kael Dynamis, un joven que busca convertirse en un gran héroe, por lo cual siempre anda buscando una aventura, hasta que un día su camino se cruza con el de una misteriosa joven llamada Reala, quien dice que se encuentra en busca de un héroe, y a partir de ese momento es donde su aventura para salvar el mundo comienza. Destiny 2 sigue muy fielmente la línea de sus predecesores y nos presenta unos bellos personajes con sprites en 2 dimensiones, con los cuales podremos explorar pueblos, calabozos, así como un overworld completamente en 3D. El Linear Mode Battle System regresa en esta entrega con su ya característico frenético combate, el cual contó con diversas mejoras, de las cuales me gustaría resaltar las siguientes. La cámara se acercará o alejará dependiendo de la distancia a la que nos encontremos de los enemigos. Podremos controlar a todos los personajes de la party e intercalar entre ellos en cualquier momento del combate. En Tales of Destiny 2 podremos jugar en modo local multiplayer con hasta otros 3 jugadores, siempre y cuando tuvieras 4 controles y el adaptador multitap. El tema escogido para este título fue la felicidad y el destino. La historia y el guión fueron elaborados por la compañía Gecko, quienes produjeron 2 guiones distintos, uno para la historia principal y otro para las skits o conversaciones. El diseño de personajes estuvo a cargo nuevamente de Mitsumi Nomata, quien para esta entrega buscó darle un estilo diferente a los personajes en relación al diseño en la precuela, para poner en realce que los personajes pertenecen a una nueva era. Por su parte, el equipo de diseño y modelado se puso como meta tratar de imprimir el estilo de Nomata lo más fielmente posible en los sprites de los personajes, para lo cual se valieron de una técnica de modelado 2D conocida como Dot by Dot Sprite Picture, con la cual lograron una calidad 4 veces superior. Del apartado musical nuevamente estuvo a cargo el dúo compuesto por Motoi Sakuraba y Shinji Tamura. Sakuraba se dedicó principalmente a elaborar los temas para las batallas, así como de los arreglos para las canciones de los juegos previos, que serían reutilizadas en esta ocasión, mientras que Shinji trabajó en la composición de los temas para las batallas contra los jefes de nivel, así como el tema para Reala. Para la canción que ameniza el opening se escogió el tema Key to My Heart del álbum Fairy Tales de la cantautora japonesa Mai Kuraki. Tales of Destiny 2 recibió un port para la PlayStation Portable desarrollado por Alpha System, estudio reconocido por trabajar en las entregas spin-off de la saga, el cual fue lanzado al mercado durante el 2007. Esta versión trajo consigo algunas mejoras al juego, como por ejemplo el remapeo de los botones para adaptarse a la nueva consola, una resolución de pantalla 16:9, se agregó un nuevo dungeon y varios elementos a la historia. Adicionalmente, recibió diversas adaptaciones al formato manga, así como novelas ligeras. Y como dato curioso, Destiny 2 fue el último juego de la franquicia en ser desarrollado por el mítico estudio Wolf Team, debido a que fue adquirido por Namco y rebautizado como Namco Tales Studio. Tales of Symphonia es un videojuego que mezcla el rol y la acción, el cual fuera lanzado originalmente en la Nintendo GameCube el 29 de agosto del 2003 en Japón bajo el sello de Namco y durante el siguiente año en América así como Europa. Su historia nos ubica en un mundo al borde de la muerte debido a la pérdida masiva de mana, energía fuente de la magia así como de la vida. Y conforme el caos se apodera de este mundo, la esperanza se desvanece poco a poco. Pero aún brilla un rayo de esperanza, ya que como narra una antigua leyenda, surgirá un elegido que se opondrá a las fuerzas del mal y restaurará al mundo. La elegida como emisario de la diosa Martel será Colette, una torpe y alegre joven quien deberá viajar junto a su mejor amigo Lloyd a través del mundo para cumplir con su objetivo. Tales of Symphonia toma lugar en el mismo universo de Tales of Fantasia, pero miles de años en el pasado, ambientado en la combinación de Silveran y Teyla, conocidos en este punto como Azelia.
La distancia exacta de tiempo entre los dos juegos no es especificada. Una de las grandes novedades de esta quinta entrega era que durante los combates utilizaremos a los personajes completamente modelados en 3D, con un exquisito acabado en cel shading, quienes combatirán en una área delimitada semicircular de vista lateral. En esta entrega podremos jugar hasta con 3 amigos gracias a que la Nintendo GameCube cuenta con 4 puertos para controles. Symphonia nos presenta el Multiline Linear Modium Battle System, el cual nos entrega un combate más rápido y dinámico, así como accesible para todo tipo de jugadores, y de entre sus novedades podemos encontrar el Unison Attack. La versión de Nintendo GameCube nos regalaba un apartado técnico exquisito y el título corría a 60 frames por segundo, logro que si mal no recuerdo no ha vuelto a ocurrir. Ya durante el año 2004 fue anunciado un port para la PlayStation 2, el cual trajo consigo varios cambios, los cuales en su mayoría no fueron del todo buenos, así como contenido adicional. Se redujo el frame rate a 30 ya que el PlayStation 2 no soportaba los 60. Los tiempos de carga se prolongaron considerablemente, entre muchos otros cambios. Y transcurrió el año 2007 cuando salió al mercado una secuela bajo el nombre Tales of Symphonia Dawn of the New World para la Nintendo Wii. Un título muy polémico entre los fans, ya que algunos lo aman y otros simplemente nada más no lo terminan de querer. Y durante el 2013 se lanzó Tales of Symphonia Chronicles, título que contenía las 2 entregas remasterizadas de Symphonia, la cual saliera en exclusiva para la PlayStation 3 y que como principales cambios encontramos la posibilidad de escoger el audio del juego entre japonés e inglés, así como un retocado gráfico. Así también durante el 1 de febrero del 2016 recibió un port para PC, el cual fue mayormente mal recibido por la comunidad de esta plataforma, ya que no cumplía con los mínimos estándares de calidad. Ya más recientemente recibimos un port para consolas de actual generación, el cual saliera en PlayStation 4, PlayStation 5, la familia Xbox, Nintendo Switch y nuevamente en PC, título el cual nos llegó rotísimo, en especial la versión de Nintendo Switch. La música estuvo a cargo nuevamente de Motoi Sakuraba y Shinji Tamura, y para el tema principal se escogió a la banda de J-Pop conocida como Day After Tomorrow, quienes interpretaron la canción Starry Heavens, la cual suena durante el intro animado. Para la versión de PlayStation 2 se escogió a la misma banda, pero la canción fue cambiada por Soshite Boku ni de Kirukoto. Y como ya se pueden imaginar, en América solo recibimos una versión orquestada en aquellos años. Tales of Symphonia es, sin lugar a duda, uno de los mejores juegos de toda la saga, ya que trajo consigo mejoras al sistema de combate y una excelente historia, repleta de momentos tristes así como épicos y divertidos. Tales of Rebirth es un videojuego de rol y acción, publicado por Namco Games durante un mes de diciembre del año 2004, en exclusiva para la PlayStation 2, título el cual desafortunadamente nunca salió de Japón. Tales of Rebirth nos traslada a un mundo mágico habitado por los Hyuma, así como seres con características animales, también conocidos como Gashuma, los cuales conviven en una relativa y frágil paz. Razas que en tiempos ancestrales unieron fuerzas para traer la paz al mundo y así fundar el reino ahora conocido como Kalegia. En Tales of Rebirth el sistema de combate da un paso atrás y nos presenta el Three Line Linear Modium Battle System, el cual mezcla la vista de 2 dimensiones con ambientes en 3D. En otras palabras, durante los combates podremos movernos a voluntad a través de 3 líneas horizontales, las cuales podremos usar para esquivar ataques, así como también cambiar el objetivo que queramos eliminar primero. El combate, como no podría ser de otra forma, es frenético y la cámara seguirá al personaje que controlemos, acercando o alejándose, dependiendo de nuestra posición. El desarrollo de Tales of Rebirth estuvo a cargo del Team Destiny, una pequeña sección dentro de este estudio que se encarga de todos los títulos 2D de la saga, así como de los que Namco considera títulos menores. Esta división en lo que a desarrollo respecta se dio a partir de Tales of Symphonia, aunque en la práctica tanto Team Destiny como Team Symphonia trabajan mano a mano para otorgarle al jugador la mejor experiencia posible. El diseño de personajes estuvo a cargo nuevamente del artista del manga Matsumi Inomata, quien buscó transmitir en el diseño de los personajes principales elementos de sus personalidades.
El guión estuvo a cargo de Hiramatsu Masaki. El tema elegido para esta entrega fue obviamente la coexistencia entre diferentes razas o culturas, representada en el conflicto entre los Hyuma y los Gayuma. El significado dado al título de esta entrega representa el renacimiento y la reconstrucción de una convivencia armónica entre las personas. Esta temática fue en parte inspirada por los conflictos étnicos que se estaban suscitando por aquellos años en Yugoslavia. Como ya es costumbre, el opening animado estuvo a cargo del talentosísimo estudio Production IG. Esta entrega recibió un port para la PlayStation Portable durante el año 2008 y nuevamente fue exclusivo para Japón, el cual solo recibió unos ligeros cambios debido a la limitada memoria del PlayStation Portable, de entre los cuales resalta el añadido de unos pequeños extras en la historia. Se aumentó también la velocidad de los personajes al caminar, así como un nuevo nivel de dificultad llamado God, entre muchos otros cambios. Como ya es tradición, el apartado musical estuvo compuesto por Motoi Sakuraba y Shinji Tamura, y para el tema principal se escogió la canción Good Night del grupo de J-Pop conocido como Every Little Thing. Tales of Legendia es un videojuego de rol y acción, desarrollado así como publicado por Namco, en exclusiva para la PlayStation 2 durante el año 2005 en su natal Japón, y solo uno después en el resto del mundo. Su historia nos transportará a un mundo de fantasía en el cual los mares han reclamado casi la totalidad del mundo, por lo cual las personas habitan sobre una colosal nave, vestigio de una antigua civilización. Y durante esta aventura tomaremos el control de Xenel, quien deberá rescatar a su hermana, quien ha sido secuestrada por un grupo de fanáticos religiosos, quienes creen que ella es el Mesías cuya llegada profetizan las leyendas. La exploración en Leyendia la realizaremos en un mundo semiabierto, a través del cual tendremos acceso a ciudades así como calabozos. Los combates serán aleatorios a diferencia de entregas previas, en las cuales podíamos observar a los enemigos deambular por los mapas. En lo relativo al combate, esta séptima entrega nos presenta una variable del icónico Linear Motion Battle System, con una cámara en 2D que emula a los clásicos de la saga, pero con personajes completamente renderizados en 3D. Sistema de combate que fuera bautizado como Crossover Linear Motion Battle System. Para el trabajo de animación se contó con el talento de Yosuke Kadowaki, quien implementó la tecnología de captura de movimientos usada en Soul Calibur 2. Este guión fue escrito por Koki Matsumoto, así como Tsuyoshi Tanaka, quienes escogieron como tema principal el concepto del cautiverio, que podemos ver representado en la forma en la que viven los habitantes de este mundo de fantasía. El diseño de personajes fue principalmente realizado por Mutsumi Inomata, con la colaboración puntual de Kazuto Nakazawa, famoso por su trabajo en Record of Lord of War y varias películas de Digimon. La música fue compuesta por Go Shina, compositor japonés que tal vez conozcas por sus trabajos en videojuegos de la talla de God Eater, así como Code Vein, o animes del calibre de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Tales of the Abyss es la octava entrega de la franquicia dentro de la línea principal, título el cual fuera lanzado originalmente para la PlayStation 2 un 15 de diciembre en su natal Japón y solo un año más tarde en el resto del mundo, y ya posteriormente recibió un port para la Nintendo 3DS, el cual se estrenará durante el 2011 en territorio europeo, mientras que en América se pudo disfrutar hasta el 2012. Su lanzamiento fue realizado en el marco de la celebración del 10º aniversario de la saga, y esta octava entrega contó como tema central la incógnita siguiente: ¿cuál es el significado del nacimiento? ¿Por qué nacemos? Pregunta que nuestros protagonistas tratarán de resolver a lo largo de esta aventura. A nivel de historia, Abyss nos presenta una narrativa sólida, y a lo largo de ella podemos ver crecer a todos nuestros protagonistas. El ejemplo más claro sería Luke, quien pasa de ser un niño mimado y sobreprotegido a un hábil guerrero, el cual siempre buscará proteger a todos sus seres queridos, así como a su pueblo. Esta historia está llena de matices y plot twists que te mantendrán jugando hasta el final de esta mágica aventura. Para esta ocasión se implementó una nueva variable del sistema de combate, la cual fue nombrada como Refresh Range Linear Motion Battle System, la cual guarda muchas similitudes con lo experimentado en Tales of Symphonia. Adicionalmente, contamos con multijugador local de hasta 4 jugadores. Se implementó también el Free Route System, con el cual nuestros personajes podían moverse prácticamente en cualquier dirección. El diseño de personajes en esta ocasión corrió de la pluma de Kosuke Fujishima,
reconocido mangaka, creador de You Are Under Arrest y Oh My Goddess. El apartado musical de Tales of the Abyss fue mayormente compuesto por Motoi Sakuraba y Shinji Tamura. El tema que podemos escuchar durante el opening animado fue hecho por Pop Up Chicken. Tales of Innocence es un videojuego de rol y acción, el cual fuera publicado originalmente para la Nintendo DS un 6 de diciembre del 2007, exclusivamente en territorio japonés y el cual a la fecha no ha logrado salir a la venta en el resto del mundo, y ojalá algún día Bandai se anime a que salga. Innocence es la novena entrega de la línea principal de la franquicia Tales of, título que fuera desarrollado por Alpha System y publicado por Bandai Namco Games. Y como ya es costumbre en la franquicia, para esta ocasión también se implementó una versión mejorada del Free Medium Battle System, así como del Free Running System, la cual le da al jugador una total libertad de movimiento en el campo de batalla. Y como tema central para esta entrega fue elegido la coexistencia, tema que en su natal Japón es conocido como Moitsunago RPG, el cual se puede definir como el RPG para unificar nuestros pensamientos. El diseño de personajes, como no podría ser de otra forma, estuvo a cargo de Motsumi Nomata, artista recurrente en esta franquicia, y ya durante el año 2012 se lanzó un remake titulado Tales of Innocence R, el cual fuera desarrollado por el estudio japonés Seven Shore. Este OST fue compuesto por Kazuhiro Nakamura y para esta ocasión el opening contó con la canción Follow the Nightingale, escrita e interpretada por Kokia. Y para el remake contamos nuevamente con el talento de Kokia, quien nos deleitó con un nuevo tema, titulado New Day, New Life, el cual ameniza su nuevo opening. Tales of Vesperia es un videojuego de rol y acción, desarrollado por Namco Tales Studio y publicado por Namco Bandai Games, el cual salió a la venta originalmente en exclusiva para la Xbox 360 durante el año 2008 en territorio japonés así como en el americano, y solo uno más tarde fuera publicado por Atari en territorio europeo. Tales of Vesperia es la 10ª entrega dentro de la línea principal de la franquicia, y su historia nos pone al control de Yuri Lowell, uno de los mejores protagonistas de toda esta saga. Y te preguntarás ¿por qué? Bueno, es muy simple, ya que este personaje no es el estereotipo del héroe, ya que también podríamos catalogarlo como un antihéroe, ya que nuestro joven y tenaz protagonista no dudará ni un segundo en eliminar a cualquier obstáculo entre él y su objetivo. No obstante, Yuri también posee un buen corazón. Este guión fue coescrito por Takashi Hasegawa, quien previamente había realizado el guión de Tales of Eternia. También contamos con el talento de Koki Matsumoto, quien elaboró el guión de Tales of Legendia, así como con la colaboración puntual de Hideo Baba, quien se había encargado con anterioridad del guión de Tales of Rebirth. Y ya por último se contó con el talento de Takae Okuda, un nuevo miembro en la franquicia. Y en la misma línea de todas sus entregas, Vesperia utilizó una versión modificada del Linear Medium Battle System, la cual en esta ocasión fue titulada Evolflex Range Linear Medium Battle System, la cual nos brindaba un combate muy flexible y dinámico que te permitía moverte y combear a placer. El tema de esta entrega se centra en las variadas formas en las que se puede interpretar la justicia, ya que para algunos la justicia solo es posible a través de las leyes o normas, mientras que para otros la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Para el diseño de los personajes principales se contó con el talento del diseñador Kosuke Fujishima. El apartado musical fue compuesto por el maestro Motoi Sakuraba, compositor recurrente en la franquicia. Asimismo también colaboró Shinji Tamura. Tamura y Sakuraba buscaban crear un OST dinámico, en el cual cada track manifestara diversas emociones. Y para los temas de los personajes principales se buscó que fueran melódicos, esto quiere decir que su canción manifieste rasgos de la personalidad de cada personaje. Por su parte, para los dungeons se buscó transmitir un ambiente simple y minimalista. El tema que ameniza el opening animado de Number Ring a Bell o Kaneo Narashite fue interpretado por la cantautora japonesa Bonnie Pink, tema el cual fue escrito pensando en diversos temas como son la amistad y el amor. Bonnie Pink también fue la encargada de escribir la letra de este tema, tanto en japonés así como inglés.
Y ya durante el año 2009 fue anunciado un port para la PlayStation 3, exclusivo solo de Japón, el cual incluía novedades como voice acting, así como nuevos personajes controlables, y solo 10 años más tarde se publicó una nueva versión titulada como Tales of Vesperia Definitive Edition, la cual en Japón fue simplemente conocida como Tales of Vesperia Remastered, entrega la cual se encuentra disponible en Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Tales of Hearts, que es un videojuego de rol y acción, el cual originalmente fue lanzado para la Nintendo DS un 18 de diciembre del año 2008, exclusivamente en territorio japonés, siendo esta la 11ª entrega de la franquicia principal. Y ya durante el 2013 fue publicado un remake titulado Tales of Hearts R, el cual solo un año más tarde fuera puesto a la venta en el resto del mundo. Adicionalmente, este título recibió un port para dispositivos iOS, que fuera publicado durante el año 2013 y que ya durante el 2016 fuera retirado de la Store. El sistema de combate para esta entrega recibió el nombre de Combination Aerial Linear Medium Battle System, el cual pulía y mejoraba lo visto en su anterior entrega. El campo de batalla en la versión de 10 estaba completamente renderizado en 2D, el cual rememora la experiencia de los títulos más clásicos de la saga, ya saben, con una vista en scroll lateral. Por otro lado, para su remake de la PlayStation Vita, todo el juego contó con modelados en 3D y se rediseñó el sistema de combate, el cual portó el nombre de Aerial Chase Linear Medium Battle System, el cual es más similar a sus títulos contemporáneos. Como es costumbre en la saga, esta entrega también contó con un tema central, el cual es Kokoro to the Ao RPG, que podríamos traducirlo como una reunión entre corazones el RPG, título el cual simboliza cómo dos o más corazones se unen para superar cualquier dificultad que se les presente en la vida. Y el tema de la versión de PS Vita fue Aratan Kokoro to the Ao, el cual se puede traducir como un nuevo encuentro entre corazones, el RPG. El diseño de personajes corrió de la pluma de Mutsumi Inomata, mientras que el guión se le encomendó a Naoki Yamamoto, así como a Kaeshi Maeda. El OST de Hearts fue compuesto por varios compositores veteranos de la saga, como son Motoi Sakuraba, Hiroshi Tamura y Shinji Tamura. Y para el tema que ameniza su opening se escogió el tema Eien no Ashita, que fue escrito e interpretado por la banda de rock Dean. Tales of Races es la 12ª entrega dentro de los Mothership Titles, el cual fuera desarrollado por Namco Tales Studio y publicado por Namco Bandai Games, originalmente para la Nintendo Wii durante el año 2009 en su natal Japón, y ya durante el 2010 recibió un port para la PlayStation 3 bajo el nombre de Tales of Grave F. Y el resto del mundo tuvimos que esperar hasta 2012 para poder disfrutar de esta mágica aventura. Esta versión añadía un modo acelerado y un tramo de historia al final de la misma, titulado Lineage and Legacy. En este relato viajaremos al mundo de Finea, donde conoceremos al joven de nombre Asbel Land, quien un día conocerá a una señorita que dice no recordar su pasado, situación que lo llevará a emprender un viaje junto con sus amigos, el cual estará lleno de peligros, y en el cual, como no podría ser de otra forma, deberán de salvar el mundo. En esta entrega se nos presenta la nueva evolución del sistema de combate, el cual en esta ocasión porta el nombre de Style Shift Linear Medium Battle System, el cual en su momento llevó las posibilidades jugables al máximo. El tema de esta 12ª entrega fue Mamoru Tsuyosha Wo Shiru RPG, el cual se puede traducir como el RPG para descubrir la fuerza interior para proteger. En esta ocasión, el OST fue coelaborado por dos viejos conocidos de la franquicia, Motoi Sakuraba y Shinji Tamura. Y para el tema que ameniza el opening se contó con el talento de la cantante surcoreana mejor conocida como Boa, quien nos deleitó con el tema titulado Mamoritai, White Wishes. Tales of Xillia fue puesto a la venta un 7 de septiembre del 2011 y ya durante el 2013 se publicó en el resto del mundo en exclusiva para la fantástica PlayStation 3, y su historia nos transportará al fantástico mundo de Rise Maxia, lugar en el cual alguna vez los humanos, así como los espíritus, convivieron en armonía, y en esta crónica tomaremos el control de Jude Mattis, un joven estudiante de medicina, o Milia Maxwell, una joven, poderosa y hermosa señorita, y juntos deberán de traer nuevamente el balance a este decadente mundo.
Este relato nos presenta varios matices en su trama. Por ejemplo, encontramos el amor platónico entre Jude y Mila, así como también una crítica medioambiental bellamente ejecutada. Adicionalmente a sus protagonistas principales, cuenta con un gran elenco de personajes, todos con personalidades bien definidas e interesantes, pero mejor aún, su antagonista es muy bueno, ya que te presenta sus motivaciones, a las cuales en algunos momentos puedes decir pues tiene razón, es un antagonista con el cual es muy fácil simpatizar. El tema escogido para guiar esta historia es Yurugi-na Shinen no RPG, el cual podríamos traducir como el RPG de convicciones inquebrantables. Esta 13ª entrega nos presenta un sistema de combate pulido y mejorado, el cual porta el nombre de Dual Ride Linear Medium Battle System, el cual transporta el gameplay a niveles nunca antes vistos, ya que las peleas ahora son más rápidas y precisas. El apartado artístico es divino, como siempre, y nos regala una paleta de colores vívida y fresca. Y de igual manera, el apartado gráfico pegó un salto enorme, ya que en esta ocasión contábamos con personajes más definidos y de unas dimensiones que representan más fielmente sus artworks. Su apartado musical es una chulada, en especial su opening, el cual cuando lo vuelvo a escuchar se me enchina la piel. Tema que porta el nombre de Progress, que fuera interpretado por Ayumi Hamasaki. En resumen, Tales of Xillia es una belleza, y si algún día Bandai Namco se hace el grandísimo favor de portearlo a consolas actuales, no duden en comprarlo y en jugarlo. En cuanto a Tales of Xillia 2, salió al mercado solo un año después y nos presenta nuevos protagonistas así como a toda la party de su precuela. Su historia en líneas generales es muy buena, su sistema de combate se mantiene en la misma línea, pero nos introduce un sistema de quests obligatorias que debes de completar para poder avanzar en la historia, mecánica que alenta el ritmo natural del juego. Tales of Cestiria se estrenó durante el año 2015 para la mítica PlayStation 3 y solo un año más tarde se publicó en PlayStation 4 así como PC. En esta ocasión tomaremos el control de Sorey, un joven bendecido con los místicos poderes de los serafines, y junto con ellos emprenderá un peregrinaje para purificar estas corruptas tierras. En líneas generales la historia es cumplidora, pero queda un poco floja, ya que Sorey es uno de esos protagonistas extremadamente buenos, casi perfecto, y resuelve todo con el poder de una brillante sonrisa. Y el villano pues... ¿qué quieren que les diga? Es de manual. Adicionalmente, Cestiria sufrió de polémica debido a que en los trailers se nos presentaba a Alicia, una joven princesa que busca desesperadamente resolver los problemas de su reino, personaje de mucho potencial, el cual es relegado a un segundo plano al comienzo del juego, decisión que molestó mucho a la comunidad de Tales of, en especial a los japoneses, y ya saben que para esos carnales las waifus son sagradas. El tema central de esta entrega fue Junetsu ga Sekai, o Terasu RPG, y que su traducción sería algo así como la pasión que ilumina este mundo. Para esta 16ª entrega se contó con una nueva interacción del sistema de combate, el cual llevó el nombre de Fusionic Chains Linear Module Battle System, el cual nos permite fusionarnos con nuestros compañeros serafines, y si bien en ella perdíamos a un miembro de la party durante un periodo de tiempo, también ganábamos un poder inconmensurable, así como ventaja elemental sobre el enemigo. El apartado musical corrió a cargo de los talentosos Motoi Sakuraba y Go Shina, quienes a pesar de ser maestros en su oficio tuvieron dificultades para crear este soundtrack, ya que no lograban expresar su estilo musical en el videojuego. El tema que ameniza el opening portó el nombre de White Light, que fuera compuesto e interpretado por la banda de J-Pop Superfly, quienes nos regalaron un tema potente en su ejecución que nos transmite fuerza y determinación en cada una de sus notas. En palabra de los miembros de la banda, esta canción se inspira en el concepto de que nadie nace ni bueno ni malo, sino que somos como un lienzo en blanco y serán nuestras decisiones a lo largo de la vida las que van tiñendo ese lienzo, ya sea de colores claros o oscuros.
Tales of Berseria llegó a este mundo originalmente un mes de agosto del 2016 en exclusiva para la PlayStation 3 y PlayStation 4 en territorio japonés, y solo un año más tarde se puso a la venta en el resto del mundo para PlayStation 4 y PC. A nivel de historia yo diría que Berseria es uno de los mejores dentro de la franquicia, ya que nos presenta una historia cruda y misericordia y a la vez hermosa, la cual nos regala a la mejor protagonista de la saga, Velvet Crow, a quien podemos ver cómo pasa de ser una jovial, amable y amorosa hermana a convertirse en un ser consumido por la ira y la sed de venganza. Y no voy a decir más porque ya sería spoiler, y si te interesa esa entrega, hazte un favor y juégalo, ya que no te arrepentirás, te lo aseguro. Adicionalmente contamos con un cast de personajes maravillosos, desde la aparentemente alegre y un poco loca Maggie Lu hasta el tímido Laphicet, quienes en su conjunto le brindan momentos cómicos a esta trama. En relación al sistema de combate, Berseria nos presenta una nueva evolución del clásico Linear Medium Battle System, que para esta entrega fue titulado Liberation Linear Medium Battle System, el cual prioriza y mejora el movimiento libre en el área de combate, así como una cámara más libre. Para el opening contamos con el tema Burn, el cual fue compuesto así como interpretado por la banda Flow, pieza musical perteneciente al género pop rock, en la cual destaca a sobremanera el baterista, quien desata todo su talento en esta interpretación. El tema para esta entrega fue Kimi ga Kimirishiku y Kirutami no Arupiji, el cual podríamos traducir como buscando motivos para vivir, un mensaje muy fuerte que engloba el estado mental de nuestra heroína. Si bien decía hace unas líneas que Velvet es uno de los mejores protagonistas de la serie Tales of, su villano no se queda atrás, ya que Artorius es un verdadero hijo de un verdadero maldito. Y ya por último llegamos a Tales of Arise, un videojuego de acción y rol que salirá a la venta durante el año 2021 y que está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X y S. Arise es un videojuego de muchos matices, ya que da un paso adelante y varios hacia atrás, pero no se confundan, es una chulada de juego, tanto en su gameplay, que es una obra maestra, así como su exquisito apartado de arte y diseño de personajes. Y para ejemplo, Kisara. Pero a nivel narrativo se queda muy corto, y más teniendo en cuenta su precuela, que se voló la barda con la historia. El relato que nos presenta Arise es muy simple y extremadamente predecible, un clásico viaje del héroe, pero su mayor punto débil son sus villanos, que carecen de motivaciones claras. Otro aspecto de mención es que aproximadamente a medio juego se empieza a sentir todo medio apresurado, los mapas vacíos y las peleas contra los elementales son muy pero que muy flojas, es casi como si se les hubiera acabado el tiempo y hubieran tenido que apresurar el desarrollo, aprovechando al máximo lo que ya tenían hecho. Pero aún así es un excelente punto de inicio para la saga, que dio a conocer la franquicia a una nueva generación de jugadores que ahora son fan de esta mítica y gran franquicia.